me considero primeramente como una persona de familia que ama y quiere a todos a su alrededor, siempre con cualidades de cierta manera bondadosas y pues nada, que siempre busca ese ambiente de paz, ese ambiente de tranquilidad. Eso podría identificarme fuera del ámbito profesional. Pero ¿cuándo nace este apego a la música? En realidad creo que es de familia. Mis tíos, los hermanos Álvarez, Saúl y Samuel, fueron una gran, y bueno, y lo siguen siendo en la actualidad, siguen siendo una gran influencia para que yo decida haber estudiado música o seguir con la música. ¿Qué recuerda de la escuela? ¿Qué recuerdo de la escuela? Recuerdo haber grabado un disco donde hicimos el himno de la escuela, José Belisario Pacheco. Grabamos una canción también dedicada a San José, de José Belisario Pacheco, más unas 3 canciones, Alfonsina y el mar, Amigo del alma, y una canción por el Día de las Madres, algo así fue. Sí, yo desde los 5 años de edad le pedía con mucha insistencia a mi papá que me compre un teclado. Y bueno, uno de tantas existencias, un sábado, recuerdo, llegó para la hora del almuerzo: ten, mijo, el teclado. La primera canción que usted recuerda que cantó. Recuerdo que había una grabadora de cassettes y que tenía una entrada a micrófono. O sea, para ese tiempo era una tecnología ultra mega, y me acuerdo que grabé la canción Me enamoré de Jesús. ¿Cuál es el escenario más grande al que ha llegado? Híjole, eso es difícil. ¿Qué le podría decir? Tuve la oportunidad de cantar en el teatro de... Bueno, en ese entonces llegó Cani García, entonces fuimos teloneros de ella. Entonces, ¿En dónde? En el Mall del Río, pero ya todo el espacio grande. Para explanar. Sí, entonces creo que ese fue uno de los momentos más bonitos también en estadios, en el estadio de Pasto. Canté ¿En Colombia? con Segundo Rosero. En realidad, decidirse por estudiar música es una cuestión más de decisión con valentía, porque en caso de que no resulte, usted siempre puede optar por conseguir un trabajo, pero netamente, acabándose el colegio, yo dije: tengo que sacar una licenciatura en música. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad contamos con la presencia de Henry Álvarez. Él es artista de la ciudad de Azogues, destacado músico que ha llevado su voz por distintos sectores de Azogues, de la provincia y del país, también por diferentes plataformas digitales. Henry, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, por favor, ¿quién es Henry Álvarez? Más allá del músico, más allá del compositor también, ¿quién es Henry Álvarez? Saludos cordiales a todas las personas. Muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación. De verdad, gracias por el espacio que muy poco se dan a los artistas en la provincia de Cañar, y bueno, creo que a nivel del Ecuador, pues lo que nos toca buscarnos nuestros espacios propiamente también para de alguna manera hacer llegar nuestra música, hacer que surja, que sea escuchada al público en general. Pues bueno, Henry Álvarez, ¿cómo definir? Es una de las preguntas filosóficas tal vez más difíciles de responder, de quién soy yo, cómo me identifico. Pues no sé, podría decir que
que me considero primeramente como una persona de familia que ama y quiere a todos a su alrededor, siempre con cualidades de cierta manera bondadosas y pues nada, que siempre busca ese ambiente de paz, ese ambiente de tranquilidad. Eso podría identificarme fuera del ámbito profesional para todos los que me conocen. Bien, ¿dónde nace Henry Álvarez? Bueno, orgullosamente azogueño de corazón. Nací el 14 de octubre, bueno, hace unos 2 días fue mi cumpleaños. Felicidades. Muchas gracias. Tengo la edad de 29 años ya, en las que, bueno, he podido aprender, crecer en muchos ámbitos, no solo musicales, sino también de la vida. ¿En qué sector creció? ¿Dónde desarrolló su infancia? Yo crecí netamente en el barrio de Xixiquín. Ahora vivo en Charasol ya con mi familia, con mi esposa, pero en Xixiquín fue toda mi infancia, justo al lado del parque. Ahí es donde yo solía ir a jugar con mis amigos, con mis vecinos. Y bueno, posteriormente ya tuve que desapegarme a toda esa vecindad por el motivo de que ya entré al Conservatorio Nacional de Música en Cuenca. Entonces ya no me daba tiempo. Las mañanas yo iba a la educación regular, digamos, a la escuela, al colegio, y pues las tardes ya viajaba al conservatorio. ¿Y a quiénes recuerda del barrio de Xixiquín? Muchos amigos también que ya no residen ahí, pero bueno, les mando un saludo cordial a todos con los que crecí. ¿Qué hacían? Jugábamos fútbol, bueno, justo hay un parque ahí con los juegos, jugábamos con las pistolas de balines, un montón de juegos que solo, incluso hacíamos juegos de béisbol. Entonces era una infancia muy muy feliz. Yo me acuerdo que ya llegaba a las 6 de la tarde y todos ya a su casa. Sí, entonces así fue la infancia. ¿Y en qué escuela estudió? En ese entonces se denominaba Escuela José Belisario Pacheco. Ah, la que se unió con las Naciones Unidas. Naciones Unidas, y ahora es Escuela 16 de Abril. Uh-huh. Entonces desde ahí pude explorar también ya un poco también. ¿Y cómo hacía de la escuela a la casa? ¿Caminando? No, bueno, sí hay un bus, el bus Javier Loyola, que todos conocemos en Azogues. Pero bueno, mi papá también, a quien mando un cordial saludo, que mi papá fue una gran influencia para recorrer, ¿no?, los caminos y para crecer. Fue una figura. Mi papá desde pequeño me llevaba a la escuela, incluso hasta el colegio, con mis hermanas, que bueno, cuando yo estaba en la escuela, ellas estaban en el colegio, y cuando yo estaba en el colegio, ellas ya trabajaban. Pero igual siempre bajábamos todos los días. ¿Usted es el menor? Mi papá. Sí, soy el menor de 3 hermanas. O sea, soy el mimado de la casa. Podría decirse de esta manera, sí. Y de ahí, en la escuela, ¿cómo era usted? Buen estudiante, mal estudiante, travieso, inquieto, ¿cómo era? Bueno, era una persona o callada, al principio, no sé, como todos, ¿no?, como algunos, introvertido un poco, pero hasta agarrar confianza, conseguir amiguitos. Entonces crecimos bastante bien, y tuve muchas experiencias maravillosas que me ayudaron a crecer también en dicha escuela. ¿Qué recuerda de la escuela? ¿Qué recuerdo de la escuela? Recuerdo haber grabado un disco donde hicimos el himno a la escuela José Belisario Pacheco. Grabamos una canción también dedicada a San José, de José Belisario Pacheco, más unas 3 canciones, Alfonsina y el mar, Amigo del alma, y una canción por el Día de las Madres, algo así fue. Y creo que esa escuela, este CD, perdón, hasta ahora lo conserva la que fue rectora en ese tiempo, licenciada Dalila Moncayo, que fue en ese entonces. Ahora creo que la mayoría de mis profesores ya deben estar ya jubilados. ¿Y quiénes integraron de pronto, o si había grupo o solo cantaba usted? Bueno, en ese entonces cantaba solo yo. O sea, el disco es solo con su voz. Sí, netamente con mi voz, y creo que, bueno, si es que tengo algún tiempo le voy a compartir el disco para que
Y Henry, ¿y cuándo nace el apego a la música? Si es que estamos hablando que ya graba su primer disco, si es que cabe el término en la escuela. Claro. Sí, pero sí, ¿cuándo nace este apego a la música? En realidad, creo que es de familia. Mis tíos, los hermanos Álvarez, Saúl y Samuel, fueron una gran, y bueno, y lo siguen siendo en la actualidad, siguen siendo una gran influencia para que yo decida haber estudiado música o seguir con la música. Cuando era niño no pensaba simplemente en qué voy a hacer cuando sea grande, simplemente me gustaba cantar porque ya, y me gustaba tocar el piano porque ya, pero fue mi papá el que me apoyó, él me compró... ¿Desde qué edad? Desde los 5 años. Desde los 5 años a usted ya le gustaba la música. Sí, yo desde los 5 años de edad le pedía con mucha insistencia a mi papá que me compre un teclado. Y bueno, uno de tantas existencias, un sábado, recuerdo, llegó para la hora del almuerzo, ten, mijo, el teclado. Entonces, ya ahora, ¿cómo aprendo? Entonces, me inscribió en los cursos del municipio, de las canteritas. Las canteritas, sí, sí. Mi primer profesor fue el licenciado Segundo Luna, aunque él es guitarrista, pero también conocía alguna base de Pero, piano. por ejemplo, ¿desde los 5 años del apego o desde más pequeño de pronto cantar, no sé? Yo sí cantaba, o sea, cantaba en las iglesias. ¿Desde qué edad? No sé, o sea, no cantaba netamente así al frente de la iglesia, en lugar de músico, pero mis tías me cuentan que yo a los 3 años, por ejemplo, ya me sabía las canciones que se cantaban en la misa. Nos íbamos siempre a misa en San Francisco. En ese entonces el músico era el maestro Arturo Narváez, compositor de O Madre de la Nube. Uh-huh. Entonces es un gran músico y al quien le tengo mucho respeto. Tal vez no me conozca, uh-huh, pero yo siempre le he admirado. Entonces él cantaba ya los cantos de misa, entonces me dicen que yo ya seguía los cantos y con la afinación y todo eso. Entonces, después ya... A los 5 años es, sí, donde ya usted insiste que sí tiene madera y que quiere seguir en eso. Claro, exactamente. A los 5 años ya me compran mi teclado, entonces ya tuve mi primera presentación de clausura de este curso vacacional en Canterita, en el teatro del municipio. Y cantando solo usted. Sí, creo que canté Cielito Lindo, El Cóndor Pasa, así algunas canciones. ¿Y cuál es la primera canción que se aprendió? ¿Cuál es la primera canción que usted cantó? No sé si en la canterita o en la casa. ¿Cuál era la primera canción que usted recuerda que cantó? Recuerdo que había una grabadora de cassettes y que tenía una entrada a micrófono. O sea, para ese tiempo era una tecnología ultra mega. Y me acuerdo que grabé la canción Me enamoré de Jesús. Porque, pues bueno, esa es la primera canción, sí, que usted cantó. Sí, a los, 3 años, 4 años, por ahí. Ya había, no sé dónde estará realmente esa grabación, pero sé que el cassette de ese tiempo. Sí, ese cassette, sí. Tal vez está perdido por ahí, pero esa es la primera canción que grabé en un cassette en la casa. Y de ahí ya, a los 5 años, usted pasa a la escuela, a la canterita y paralelamente en la escuela continúa formándose. Sí, con profesores de la localidad. ¿Pero seguía en el tema del municipio o no? No, ya salí, ya busqué otros maestros que me pero particulares, no directamente clases. Exacto, claro, exactamente, de manera particular ya con nuevos maestros. Que son muy reconocidos también en nuestra ciudad. O sea, ¿cómo era su vida en la escuela? Por ejemplo, en la mañana clases y en la tarde a la música, ya sea en el municipio o claro, con los profes particulares. Exactamente. Y pues las tardes creo que continuaba así como que yo recuerdo que me iba, jugaba en el parque, luego regresaba y tocaba el piano, luego iba al parque de nuevo y luego regresaba al piano, o sea, siempre estaba en ese vaivén. Y usted empieza a hacerse un poco más conocido con el programa Viva Jesús. Ah, sí, claro, esa es una de las etapas que tuve, digamos. Siempre tuve... En la escuela mismo, ¿no es cierto? Sí, en la escuela. Siempre tuve un apego a la música religiosa. Y creo que es la escuela o la escalera, si es que cabe el término,
para precisamente ya formar artistas, ¿no? La mayoría de artistas locales han participado en la iglesia primero. Sí, realmente sí. Yo tuve la certeza de haber tocado en las iglesias de mi barrio, por ejemplo, en la iglesia del barrio Xixiquín. Con el padre Julio Torres. Con el padre Julio. En ese entonces estaba uno antes, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo sí recuerdo que cantaba las misas, me pagaba sí, unos $2 creo que me daban, yo me iba contento con eso. Y cada semana yo trataba de preparar los cantos hasta que, bueno, en mi primera misa recuerdo que no sabía bien. El padre me iba diciendo canto del ofertorio, canto del santo, porque no sabía el orden de los cantos de la misa. Entonces... Pero usted es guambra. 6 años de edad. Pero y así mismo con el piano. Sí, con el piano, tocando, sí, algo bastante. ¿Y cómo básico. se da el paso a Viva Jesús? Pues creo que me invitó, creo que estaba yo había ganado un concurso de villancicos a nivel escolar y pues me invitó el director del programa, el doctor Remigio Calderón, que fue el que pregona ese movimiento. ¿Y cuánto tiempo pasó en el programa? Alrededor de 5 años, hasta la edad del colegio. O sea, en primer curso yo ya tuve que desestimar ese proyecto por el motivo de que tenía que estudiar en el conservatorio y pues los horarios son hasta noche y después a llegar a hacer los deberes del conservatorio, hacer los deberes del colegio, entonces era como casi todos los días una amanecida. ¿Y qué es lo que más recuerda del Viva Jesús? Que fue un programa que de cierta manera marcó una etapa aquí en Azogues, ¿no? Porque la gente apegada a la religión veía siempre. Sí, pues era un programa muy conocido, creo que ahora está a nivel nacional, creo, me parece, en alguna Radio María, me parece, a nivel nacional sigue el programa con las charlas, con el mismo director. Una de las mejores experiencias creo que fue haber aprendido nuevo repertorio en el que se pueda implementar técnicas de balada, por ejemplo, y no se cantaba la música, o sea, sí se cantaba la música católica tradicional, pero también habían nuevas canciones que en sí tienen una especie de dificultad un poco más alta, los estándares. Por ejemplo, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, que aprender ese tipo de canciones ya requiere un poco más de estudio. Entonces ahí fue donde yo implementé el uso del oído. Por ejemplo, antes yo tenía que ver las notas escritas do, re, mi para transportarlas al piano, para llevarlas al piano. Sin embargo, en esa etapa escolar es donde yo aprendo a utilizar mi oído de mejor manera. O sea, hablando musicalmente, si uno escuchaba una canción, pues yo la replicaba ya solo con escucharlo. Y por decir, me dice, está muy alto, está muy bajo para las mujeres. Entonces había que transportar de cierta manera esas canciones a otra tonalidad una vez aprendidas. Entonces es un proceso que requiere bastante práctica, bastante... ¿Y a qué colegio pasas después de la escuela que le tocó dejar el programa? Al colegio Luis Cordero, en ese entonces ya con bachillerato internacional. ¿Sí? Entonces... ¿A quiénes recuerda del colegio? Porque me acuerdo que antes somos contemporáneos, pero antes habían los concursos intercolegiales de música claro. Que me parece que justo finalizaban 2 o 3 días antes de las fiestas de Azogues. Pues o bueno, finalizaban en diciembre, algo así. En realidad yo nunca tuve participó. el honor de haber participado en un concurso intercolegial. Creo que lo hacían las chicas de ahí mismo y formaban un grupo. Creo que eso ya dependía del profesor de música. ¿Y por qué nunca le consideraron? ¿Usted no quiso o qué? No, en realidad no recuerdo. O sea, nunca me llamaron y pues a mí tampoco me importó porque en entonces yo estaba con otros proyectos también. Yo estaba ya con una vista de participar en concursos de piano a nivel de Quito, viaje a Chile, viaje a Estados Unidos, con el fin de ganar concursos de piano. Entonces, o sea, usted estaba pensando
Claro, o en sea, ese entonces solista. Claro, sí, o sea, en realidad no me invitaron, pero tampoco me resentí. ¿Y a quiénes recuerdas del colegio? Eh, ¿qué momentos o qué No, personas? ¿a quiénes eran sus compañeros, su grupo de amigos? Dentro de mi grupo de amigos creo que fueron bastante cambiantes porque cambiaba de paralelos. Tuve un grupo de amigos en primer curso, en segundo curso ellos se cambiaron de paralelo, en tercero estuvimos un año, pero ya casi no les recuerdo. Yo más recuerdo a mis compañeros del conservatorio, que creo que fue mi época favorita por las tardes. El colegio para mí era, o sea, a pesar de que nunca tuve malas notas, de 19 para arriba, pero no recuerdo una vida social activa ahí En el colegio, ¿no? Lo que pasa es que la vida social en el colegio no sucede en el colegio, sino sucede en las tardes, cuando en ese entonces lo más popular era Salir a la Plaza de la Juventud. al Bartolomé Serrano, claro. Entonces, O las matines en el César Palas y cosas así. yo no podía, yo estaba en el conservatorio, siempre estuve todo el colegio en el conservatorio. Y me gradué del conservatorio con el grado del colegio. Ah, coincidió. Sí, siempre coincidió. Bien, y de ahí, si es que nunca hizo vida social activa en el colegio, o sea, nunca le llamaron, oye, Henry, quiero declararme a mi novia, quiero O sea, quiero sí, salir con eso sí. ella, oye, Acolita, vos cantas bien. Creo que sí ha sucedido en los 14 de febrero, les acolitaba a mis compañeros. Popular en ese claro. entonces, pues usted o no. Sí, o sea, sí, Ahí siempre. eran cotizados o sea, del grupo. En los recreos siempre cantábamos, alguien traía una guitarra y pues yo estaba ahí, sí, recuerdo, o sea, de cierta manera, recuerdo a todos mis amigos, pero como una bolita, porque yo tocaba la guitarra en los recreos y todos alrededor cantando igual. O cada programa del colegio yo cantaba, también cantaba a Leandro, también que fue mi compañero en el colegio. También cuando era de animar programas, cuando era no sé, hacer bingos, me decían a mí para que dirija estos ciertos eventos. ¿Qué recuerda del colegio? ¿Qué anécdota tiene del colegio? Realmente del colegio no muchas, o sea, recuerdo a mis profesores de música, por ejemplo, al licenciado Rubén Calle, que era un gran acordeonista de aquí y pianista también, organista. Y pues cuando estaba en segundo curso él nos enseñaba a cantar los himnos, por ejemplo, el himno nacional, el himno a la bandera, el himno a la provincia. Y lamentablemente ya se quitó, digamos, la materia de música y ahora es solo educación cultural y artística. Creo que es una gran desventaja haber quitado música de los colegios. Y en ese entonces, usted combinando a la par con el conservatorio, ¿quiénes recuerda del conservatorio? Porque me parece que había gente de aquí de Azogues que también se iba al conservatorio. Pues claro, sí, todos los días viajaba con mi primo Carlos Vinuesa, que él fue alguien que creció conmigo en todo este transcurso. Él estudiaba en el colegio San Diego de Acalá y pues el papá de él nos llevaba todos los días al conservatorio y ahí estudiamos, prácticamente nos formamos iguales hasta que llegó la etapa de la universidad y bueno, decidió por el clarinete, el saxofón. También es un gran pianista, pero yo ya me decidí netamente por el piano. ¿Y qué recuerda del conservatorio? ¿Qué es lo que le llamó la atención para ingresar al conservatorio? Pues el hecho de conocer ya la música como una ciencia, o sea, de ver a la música ya no como un hobby, sino como algo muy, muy serio y como un objeto de estudio al cual yo ya decidí por estudiar. Y en ese entonces, ¿cuánto tiempo duró el estudio de la música? Bueno, hasta ahora sigo estudiando música, sí. Pero, o sea, ya el grado formal, el tema el conservatorio, a mí me duró 6 años, pero en realidad son 9. Porque cuando ingresé, bueno, normalmente se ingresa al conservatorio a los 10 años. Yo ingresé a los 11, perdón, a los 7 años, yo ingresé a los 10 años. Entonces, generalmente usted ve ingresando al conservatorio a niños de escuela, pero yo cuando quise ingresar tenía que igualarme en cuestión de teoría, en cuestión
de práctica y de repertorio, que ya no es el repertorio de cholo cuencano, chullo quiteño, o sea, sino ya es un repertorio más tinte europeo, sonatas de Mozart, sonatas de Beethoven, conciertos, preludios, etcétera, ya repertorio netamente clásico. ¿Y cómo combinaba el tiempo? A ver, el colegio le consumía hasta la 1 de la tarde más o menos, hasta Sí. llegar a la casa, comer alguna cuestión, 2 de la tarde. De ahí al conservatorio y en la noche, ¿cómo era? ¿Cómo era? Había veces en que yo salía del colegio y me iba directamente al conservatorio. Con el uniforme del colegio. Con el uniforme del colegio. Y a veces era raro porque me decían los compañeros de Cuenca, ¿de dónde es ese colegio? Ya sabes, Sí, sí, porque muchas personas en el conservatorio en Cuenca están con el uniforme de colegio, pero bueno, de sus colegios respectivos, que la gran mayoría es de ahí. Y a la par seguía dedicado al tema de cantar en las iglesias, de los contratos aparte, Claro, ya por ese entonces yo ya... desde el colegio. Sí, o sea, ya en el colegio yo ya tocaba misas, ya netamente, y ganaba un sueldo. A la par, cantaba en los festivales de música nacional. Siempre estábamos entre los primeros puestos, no siempre ganaba, pero bueno, me gustaba ir a participar. Los premios en ese entonces eran muy, muy buenos, eran de 500, 400, $300. Incluso había uno de $800 y siempre esa manera de crecer era bastante... ¿Y festivales productiva. solo aquí en la región o...? No, eran en Cañar, en el Oriente, por Oña, por Loja. Siempre íbamos a estos ¿Y festivales. quién le avisaba o usted se ponía a investigar? Pues en Facebook ahí salen los anuncios, a veces no sé de qué manera Facebook sabe qué busca y le muestra. Sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que salió al extranjero, que usted nos contó que se fue a Chile y a Estados Unidos? ¿Qué edad tenía? Creo que estaba en cuarto curso, tercer curso más o menos. Lo que pasa es que a la par también estaba en concursos de piano, en concursos netamente de música clásica. Entonces yo estudiaba mi repertorio, entonces a nivel nacional también participaba con la preparación de mis maestros del conservatorio. Entonces se dio que cada 4 años en Chile hay un concurso de piano que se llama Claudio Arrau. Entonces pues fui. Recuerdo que el Ministerio de Cultura sí me dio los pasajes también, los pasajes aéreos en ese entonces para viajar. ¿Y solo o con la familia? No, solo. Y viajé con mi primo y con mi profesor también. Y fuimos a participar. Me fue bastante bien. Obtuve una mención de honor y un tercer puesto. ¿Y de ahí a Estados Unidos también? Sí, 2 años después o al siguiente año fue... Justo en el colegio. Fue, sí, en épocas de colegio. Más o menos cuando ya... fue por junio, cuando ya finalizan los exámenes ya Finales. Sí, los exámenes para salir a vacaciones. Fue que ahí apliqué para un festival de piano en el estado de Texas, en la universidad. Es un festival donde se invitan a pianistas de diferentes partes del mundo a que interpreten en conciertos y asistan a charlas y clases por profesores reconocidos como de Juilliard, Berkeley o profesores también de Rusia. ¿Y cómo le fue en este concurso? No es un concurso netamente, pero para entrar al festival sí tiene que hacer una audición porque no entran todos. Entonces fue súper, súper bonito, muy enriquecedor. Y así mismo, solo allá. Sí, primero me fui solo y el siguiente año también viajé con mi primo. Casi siempre hemos aplicado. ¿Pero tiene familia allá que le ayudó, que le recibió? No, porque, o sea, la visa que me dieron era netamente solo para ir al festival 7 días y regresar. O sea, me parece que a la segunda vez que fui al festival ya me dieron la visa de 5 años. Pero la primera vez era netamente solo para el festival, una visa de 3 meses. Y en ese entonces usted ya dedicado de lleno ya a la música, termina su etapa del colegio y ¿qué hacer? Porque, a ver, no todos dicen voy a vivir de la música, sino que
Usted debe conocer muchos de sus colegas, tienen sus trabajos, sus actividades particulares y la música ya viene después de las 5 o 6 de la tarde o los fines de semana. ¿Usted Claro. cómo toma esa decisión de decir, bueno, sí, de lleno a la música me va a dar de comer? Bueno, hasta la actualidad soy músico de tiempo completo, pues es lo que he estudiado y sigo estudiando. Actualmente estoy con 2 maestrías. Eh, en realidad, decidirse por estudiar música es una cuestión más de decisión con valentía, porque en caso de que no resulte, usted siempre puede optar por conseguir un trabajo, pero netamente, acabándose el colegio, yo dije, tengo que sacar una licenciatura en música, o sea, en directo. ¿Para dedicarse a cantar o para de pronto enseñar? Eh, Porque creo que con una licenciatura en música uno tiene un respaldo y además si es que se puede seguir creciendo, si es que se puede seguir aprendiendo, ¿por qué no? ¿Por qué no estudiar? De pronto se pudo haber estudiado en el extranjero, pero es algo que no se puede descartar en la actualidad. Eh, Hay grandes músicos que nunca salieron y estudiaron, pero sin embargo se mantienen estudiando, se mantienen, digamos, viviendo de la música. ¿Y en dónde estudia música? En la Universidad Estatal, en la Universidad de Cuenca. Ahí fue donde obtuve mi título de licenciado en ejecución instrumental, especialidad piano. O sea, ahí me especialicé realmente en piano. Y ahí usted dice, yo me dedico de lleno a la música, yo puedo dedicarme de lleno, si me va a dar de comer, tengo los suficientes recursos. Sí, o sea, de hecho, cuando ya estuve en segundo ciclo más o menos, yo concursé para ingresar como docente al conservatorio, y lo cual lo logré. Fui docente alrededor de 5 años en el conservatorio. Es decir, que para mí fue un honor el hecho eh, de poder ser colega de mis maestros iniciales. Entonces, luego, bueno, eh, vinieron los concursos y yo tenía nombramiento provisional y luego ya tuve que desestimar el conservatorio, por lo Pero, que decidí hacer una maestría. pero la maestría, ¿en dónde hizo? La maestría es a distancia, con la Universidad de La Rioja. Esa maestría ya la hice y actualmente estoy haciendo 2 más, igual en artes y en música mismo. Y siempre dedicado a las presentaciones igual, o sea, eso es Sí. lo que le está manteniendo, digamos, si es que cabe el tiempo. Sí, a la par siempre he estado, o sea, es como que siempre estoy estudiando, siempre estoy preparándome, pero a la par siempre estoy brindando música a la comunidad. O sea, digamos que ahora casi ya no toco muchas misas, pero sí me dedico a los shows artísticos, con el acordeón, con el piano, a la música bailable, en eventos grandes, en eventos pequeños también, para ¿Cómo las es ese fiestas, paso? para las ¿Cómo es ese casas. paso de estar cantando en la misa, aleluya, aleluya, y luego hacerle bailar a la gente? Eh, es como es como cambiarse de chip en el mismo cerebro. Es como cambiar de rol. O sea, ahorita estoy en rol de músico de iglesia, pues toco la música de iglesia. Pero si ya estoy en el rol de músico para fiestas, o en músico de netamente como un show artístico, pues ya tiene que cambiar la actitud, animar a la gente y que arriba las palmas y que todos bailen y que viva el cumpleañero, el homenajeado X. Entonces la gente se anima. Sí, siempre he tenido, digamos, la certeza o también el agradecimiento con la gente que siempre me ha vuelto a contratar, ha recomendado. En cuestiones de marketing no he manejado mucho, pero siempre de boca en boca pasamos a full todas las semanas. ¿Cuál es la primera presentación que tuvo ya como Henry Álvarez? Híjole, es que es difícil. Siempre me he presentado con Henry Álvarez desde chiquito. Pero me refiero ya solista, Henry Álvarez, más allá de la iglesia, ¿cuál es la primera presentación que tuvo? O sea, dentro de una de las presentaciones más importantes que pude... La primera que tuvo, o sea, la que siempre recuerda y dice, chuta, este fue mi primer escenario, más allá de cantar en la iglesia. Creo que fue en la escuela mismo, cuando estaba en Viva Jesús. Me invitaron
para cantar en una comunidad de Delej para las fiestas. Entonces ahí netamente vi en los pósters Henry Álvarez, Gerardo Morán, estaban otros artistas, Byron Caicedo creo que estaba. Entonces verme ahí entre ellos, creo que ya fue, para mí, a esa edad, para mí ya fue un orgullo interno, digamos. O sea, me sentí bastante bien. ¿Cuál es el escenario más grande al que he llegado? Híjole, eso es difícil. ¿Qué le podría decir? Tuve la oportunidad de cantar en el teatro bueno, en ese entonces llegó Cani García, entonces fuimos teloneros de ella. ¿En dónde? En el Mall del Río, pero ya todo el espacio grande. La explanada. Sí, entonces creo que ese fue uno de los momentos más bonitos también en estadios, en el estadio de Pasto, canté ¿En Colombia? con Segundo Rosero, tuve la oportunidad de cantar, bueno, fui su pianista y al mismo tiempo pude cantar una canción también, entonces, y me presentó como Henry Álvarez, entonces fue una experiencia también muy bonita. También uno de los escenarios, o sea, un escenario grande es cuando vienen muchos músicos también a apreciar su música. Pude debutar como solista, como pianista solista en el Teatro Sucre, tocando junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que es también uno de los momentos más bonitos que he podido. ¿Y nunca ha conformado grupo, nunca ha tenido dúo, no sé? Sí estuve en varios grupos de la ciudad de Azogues, pero fue una experiencia de crecimiento. Sin embargo, después de haber experimentado cantar con varios grupos, creo que yo internamente tomé la decisión tomé la decisión de seguir como solista, pese a hay muchas situaciones en las que yo decidí más bien continuar. ¿Cuál es la anécdota que tiene un escenario? ¿Qué anécdota siempre recuerda? ¿Qué anécdota siempre cuenta de un escenario? Una anécdota de un escenario es difícil. A veces ha pasado que me presentan y todavía no tengo sonido. O sea, Henry Álvarez y usted ahí está y intento tocar y el DJ el sonidista no me da volumen. Entonces, cosas similares. Pero algo gracioso de pronto que le haya pasado, no sé, algún gallo, no sé. O sea, algo muy gracioso, de lo que sí me da chiste y vergüenza al mismo tiempo, fue cuando en una serenata en el escenario de Biblián dije que viva la Virgen del Cisne. Sí, se me pegaron los cables. Sí, es algo. Y todos, ¡ay! Y de ahí en adelante, usted con su carrera de solista, ¿qué es lo que ha ido conquistando? ¿Cuáles son los reconocimientos, los premios más grandes o más preciados que usted ha alcanzado ya a lo largo de estos años de la música? ¿Qué? 24, 25 años de música. Sí, en realidad son muchos los años. Creo que en premios, no sé, tengo unos 40 trofeos, unos 30 medallas. Pero ¿cuáles son los que siempre, o sea, el primero que de su vitrina que coge y dice, este es el más preciado? Claro que todos tienen su mérito, ¿no? Pero ¿cuál es el más preciado que ha ganado? Tal vez cuando me dieron la presea, la mención artística, aquí en el municipio, fue uno de los momentos más bonitos en cuestión de premios, porque en ese entonces tenía solo 12 años y veía personas muy letradas, muy importantes, políticos, y entre esos estaba yo recibiendo un premio por haber viajado, me parece, a Chile, creo que me fui.
Entonces me dieron esa mención de honor, digamos, la mención de honor que hace cada año la ciudad a distintos ciudadanos que han tenido alguna, no sé, algún realce, ¿no? para el cantón. ¿Con qué artistas se ha presentado? Ya nos mencionó Segundo Rosero, Cani García. ¿Con qué otros artistas de renombre, ya sea nacional o de pronto, si es que tuvo la oportunidad internacional, logró compartir escenario o ser telonero? Pude tocar para los hermanos Miño Naranjo, no recuerdo, Claudio Vallejo, entre ellos. Estoy intentando recordar varios, pero o sea, han habido muchos eventos. ¿Y cómo se da eso? O sea, ¿le escuchan en algún lado, le recomiendan en algún lado y por ejemplo, de Segundo Rosero, Henry, Ben, o cómo se da eso? Con Sandra Argudo fuimos teloneros de Gypsy Kings, por ejemplo, etcétera. Siempre se dan, me invitan y... O sea, ¿le llama directamente el artista o del grupo del artista? Cuando son conciertos grandes siempre llama el manager del evento, el que está realizando en sí el evento. Nunca la entidad en sí. Pero siempre, bueno, se da la tarifa y pues invita. También tuve la oportunidad de presentarme en la Expoferia, ¿no? El año anterior. Y pues este año vamos a ver en dónde se da. ¿Cree que hay las suficientes oportunidades aquí en nuestro medio? Cerremos todo y nos quedamos en Azogues. ¿Hay las oportunidades para vivir de la música? Hay una frase que dice que nadie es profeta de su propia tierra. Entonces, de pronto sí hay los medios, pero como ustedes de la ciudad a veces prefieren llamar a artistas internacionales. Incluso hay una frase que dicen que no hay que ir gratis, porque cuando tienen plata llaman a otros. Entonces siempre he sido de cierta manera, por ser solista, siempre he tenido esta filosofía de siempre buscar una remuneración para mí, a menos que sea una peña solidaria o algo que de verdad amerite. Sí, pero cuando llaman un grupo de personas que usted ve que sí tienen la posibilidad, pero solo por enviarle un oficio y que le colaboren, o sea, no es viable, o al menos no representa la importancia o los requisitos que uno pidiera para interpretar. ¿Y usted actualmente se dedica a la composición también? Sí. ¿Cuántas canciones propias tiene ya? Alrededor de unas 12, digamos. ¿Ya que han sido presentadas, cantadas o solo están escritas? Sí, están escritas. Tengo un libro en donde presento 10 partituras, 10 pasillos originales para piano, en los que se puede interpretar. Ese lanzamiento lo hice en la Casa de la Cultura, pero bueno, aparte tengo unas 2 o 3 canciones de índice ya comercial, como ser 2 canciones dedicadas a Azogues y una canción navideña que fue que lo lancé por época de pandemia más o menos. ¿Y cómo componer? O sea, ¿cómo se inspira? Por ejemplo, el tema de Azogues, ayudas, buscó ayuda, la historia, ¿cómo se dio? Porque el tema de Azogues me parece que es uno de los que más ha pegado ya de manera comercial. Sí, se usa siempre para los saludos del 4 de noviembre o el 16 de abril. Sí, realmente se ha hecho un poco conocido. Pues para mí lo más difícil es la letra, porque en cuestión de música es un poco más sencillo para mí, en realidad, sacar las melodías. Todo empieza desde un pequeño motivo rítmico al cual usted le va desarrollando, pero siempre utilizando esta célula rítmica para que este motivo rítmico y este motivo melódico estén como siempre repitiéndose, y así le da la identidad a la canción. Lo más difícil es como pensar en la letra. ¿Y la letra la compuso usted de la canción de Azogues No, la letra es de mi esposa. Su esposa la doctora Michelle Calle, sí. Ella compuso la letra de Mágico Azogues. Tengo otra que se llama Azogues de mis recuerdos, que es para dúo,
Esa sí la compuse en música y letra. Bien, Henry, 24, 25 años de trayectoria, ¿qué es lo que le queda por hacer? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué aspira actualmente? ¿Se ha presentado en el extranjero? ¿Tiene música propia? ¿Tiene letras propias? ¿Un nombre ya aquí en nuestro medio? ¿Qué es lo que le queda por hacer? Pues creo que seguir creciendo de la manera que se pueda. Una de las partes más difíciles de responder, bueno, dos preguntas, cuando dice quién eres y cuando te dice cómo te ves en 10 años, porque eso no se sabe, pero en realidad uno sí se puede proyectar para ciertas situaciones. Actualmente estoy estudiando una maestría en Pedagogía de las Artes y otra maestría en jazz y composición de música moderna. Son dos maestrías que las hago simultáneamente, por lo que me tienen un poco ocupado en estos días y creo que este próximo año estaré ocupado continuando con el estudio. Y en cuestiones de proyectos, en la actualidad estoy realizando un nuevo trabajo discográfico netamente original. Como ya le había comentado, hace muy poco implementé el tema del acordeón dentro de mis shows para la música bailable, que veo que tiene bastante acogida por la gente. Entonces estoy haciendo un álbum de cumbias, que es netamente original, letra y música. Y bueno, una vez que esté terminado, haremos la publicidad respectiva para que empiece a sonar y veamos cómo sigue avanzando mediante ese camino. ¿Qué escenario es al que aspira a llegar? De pronto, me invento, un teatro, no sé, un estadio. ¿En dónde quisiera presentarse, Henry Álvarez? ¿Cuál es el sueño que tiene? Bueno, o sea, creo que no importa el escenario donde se presente, siempre y cuando usted tenga la acogida que necesita con la gente. A mí no me serviría de nada presentarme en un escenario gigante si la gente no me conoce. Prefiero presentarme en un teatro donde la gente sí me aplaude. Entonces son dos situaciones tan distintas, pero a lo que todos aspiramos es a un estadio lleno de gente que vaya netamente por usted. Pero para llegar a un nivel así sí se necesita mucho trabajo, mucha inversión y mucho apoyo. ¿Y usted en el tema de inversión le invierte también? Claro, sí. O sea, cada video, cada grabación es costosa, netamente. Depende de cuánto usted quiere invertir, pero tengo inversión en equipos, tengo inversión en teclados, tengo inversión en estudios de grabación. O sea, ¿tiene su propio estudio? Sí, tengo mi propio estudio de grabación, pero sin embargo es recomendable enviar sus grabaciones a masterizarlas con una persona ya netamente experta. Los ingenieros de sonido. Claro. Pero con el estudio de grabación para mí es mucho más sencillo implementar mis ideas, cualquier situación que se me venga a la mente, entonces yo grabo. Entre otras cosas, como grabar a otras personas. Mi estudio se llama Sonos H Studio. Entonces, no es un estudio grande como sí, pero es un pequeño sello discográfico que lo he fundado para promover mi propia música. ¿Cuál es su género musical favorito? ¿Qué música le encanta? Yo podría decir que los boleros es uno de los géneros que más me gustan. Pero sin embargo tengo mucha afinidad por la música bailable, por las cumbias, por la música nacional también. Pero sin embargo el corazón de todo eso siempre será la música clásica, porque es como la raíz de lo que viene, de la que sale toda la música. Entonces, ¿Y hay alguna canción que de pronto le pidan siempre y que usted canta, pero dice de nuevo esta canción que me pide? No sé, o sea, normalmente en una fiesta súper encendida me piden el Huyayay. Pero, por ejemplo, lo último que grabé y realicé un video fue la Zenaida. Entonces, me piden bastante música en acordeón. Que, bueno, si les invito a ver mi última grabación, que más o menos así será las nuevas canciones, pero obviamente ya originales. ¿Qué música no le gusta interpretar, no le gusta tocar?
Creo que los vallenatos y los... ¿Y eso que el acordeón? Sí, pero, o sea, No le gusta. los vallenatos, no sé, es que hay diferentes. Por decir, los vallenatos de Carlos Vives a mí me encanta, o de Fonseca. Pero los otros, no Los sé. vallenatos que son de tomar ya. Esos, netamente, esos a mí no me gustan, pero creo que no está lejos para implementarlos, porque uno vive también del aplauso de la gente. Dicen que no se vive del aplauso, pero netamente el aplauso es lo que le trae, o sea, más que le motiva, sí, no se siente bien, pero también si es que ven que hay reacción con los aplausos y con los vivas, pues la gente que está al lado también le va a contratar, también le va a querer para su fiesta, también le va a querer para su show del barrio. Entonces, por esos motivos, también sí es bueno. De esa manera yo relaciono que el aplauso sí le atrae más contratos. Y actualmente se dedica a enseñar también. No. Ya no. No, yo fui profesor en el Conservatorio de Música. Y cerró esa etapa de enseñar. Pues no la cerré para siempre, pero yo creo y considero que en algún momento o en algún momento en mi vida yo ya no voy a ser capaz de pararme en un escenario y cantar con la misma energía. No sé cuándo llegue, pueden pasar muchos años, pero para ese entonces tengo algún título en pedagogía que sí me respalda para seguir viviendo de la música. Sí, no obstante, uno... O sea, nunca... ninguno de los nuevos talentos de Azogues se ha acercado y ha dicho, oye Henry, ¿qué opinas? ¿Me podrías ayudar? ¿En qué? ¿En cuestión de clases? Sí, de pronto consejos, no sé, ayúdame. Nada. No, muchas personas sí me dicen cómo está esta canción, cómo está este máster, o puedes darme clases de piano, puedes darme clases de guitarra o de canto. Eso sí, mucho. Porque no te abres una academia, también me han dicho. Entonces, creo que todavía no abro esa etapa, porque en el momento que usted abra una academia o se dedique netamente a la enseñanza, se va a tener que ir de largo y muchos proyectos que tiene en mente no se van a lograr. Entonces, yo creo que estamos en una etapa donde estamos experimentando, creciendo, componiendo. Entonces, no quiero perderme este momento. Y creo que cuando ya de cierta manera logre lo que ya quise lograr, pueda dedicarme a la pedagogía. Bien, Henry, llegamos a la parte final. Le dejo con sus palabras finales cómo se ha sentido. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. De alguna manera me hizo recordar mis inicios, que los tenía ya por ahí olvidados, craneando y todo lo que se ha vivido. Pues este tipo de entrevistas nos impulsa, no solo entrevistas a artistas, usted, sino a muchas personas. Pero de cierta manera este espacio impulsa a las personas a seguir su camino, a no desprenderse de sus sueños, a que sigamos progresando, ¿no? Este espacio ayuda a la ciudadanía a que las personas que tengan algo que mostrar, pues sirvan como ejemplo, como apoyo y como de cierta manera algo visual, algo ejemplar para que también otras personas lo intenten. Eso, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a Henry Álvarez, destacado artista de la ciudad de Azogues. Apoyen a los artistas locales, apoyen a muchos talentos que hay, no solo en la música, sino en la pintura, en la escultura, etcétera. Apóyenles y ahora que vamos a vivir las fiestas, prefieran primero lo nuestro. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Gracias. Gracias.